Hola, mi nombre es Amara Citlali Rodríguez Acevedo, yo soy la promotora del Centro para el Desarrollo de las Mujeres. El día de hoy les voy a hablar del tema violencia digital y ley Olimpia. Las nuevas tecnologías nos han traído muchos beneficios, entre ellos el poder conectarnos un poco más a pesar de estar a ciertas distancias, el tener información de manera más rápida, entre muchos otros, ¿no? Pero bueno, sin embargo, a pesar de esto, ¿no?, también han venido algunas desventajas. Por ejemplo, la violencia que ocurre en espacios que no son digitales se ha traspasado también a los espacios digitales, ¿no? Y en este caso, pues ha afectado en su mayoría a mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? En promedio, antes de la pandemia, ¿no?, pasábamos conectadas y conectados 8 horas diarias a los medios digitales, ¿no? Ahora con la pandemia, pues yo considero que es todavía más, entonces por eso es importante hablar de la violencia digital o de la vida digital, porque pasamos mucho tiempo en estos espacios, ¿no? En estos espacios, en los medios digitales, ¿no?, podemos llegar a correr muchos riesgos, ¿no? En este caso, uno de los riesgos es la violencia digital. ¿Y qué es la violencia digital? Pues son actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, así también como la difusión de contenido sexual. En este caso puede ser videos, audios o fotografías sin consentimiento de la persona o de las personas que están de esta información, ¿no?, que les corresponde esta información. Entonces, un dato que les puedo compartir es que según el módulo sobre ciberacoso del INEGI, de julio de 2018 a agosto de 2019, 9.4 millones de mujeres sufrieron ciberacoso, ¿no? Y estas mujeres se encontraban en un rango de edad de entre 19 y 29 años. Eso no quiere decir que las otras mujeres que no corresponden a este rasgo de edad no vivieron esta violencia, ¿no? También la vivieron, pero en menor proporción. Para ilustrar un poco más de qué hablamos cuando hablamos de violencia digital, se desarrolló o se impulsó un violentómetro virtual, ¿no? En este violentómetro encontramos por grados a lo mejor en los que se presenta la violencia, desde los menos graves, por así decirlo, ¿no?, también son considerables pero menos graves, hasta los más graves. En la parte más baja encontramos la exclusión virtual, los insultos electrónicos, la violación de datos personales, el acecho, doxing, hostigamiento virtual, suplantación virtual, y así vamos aumentando de gravedad: la difamación virtual, la ciberpersecución, sextorsión, difusión de contenido íntimo sin consentimiento y la trata virtual de personas, ¿no? Cada uno de ellos tiene su especificación, ¿no? Y en su mayoría, ¿no?, también están contemplados en la ley que te ampara para que tú demuestres, ¿no?, que viviste violencia digital. Entonces, ¿de qué manera llega a afectar la violencia digital? Bueno, puede provocar muchas consecuencias, ¿no? A lo mejor puede ser el aislamiento, en este caso el aislamiento de la persona a causa de vivir el acoso y todas las amenazas, pues se aísla de todas las otras personas, ¿no? A lo mejor para que no reciba todas las críticas o la violencia, ¿no?, de estas personas que llegaron a saber de su situación, el rechazo del contexto social, ¿no?, en el contexto en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque a causa de la información que se reveló de su persona, ¿no?, muchas personas tienden a rechazar a la persona, a la víctima, ¿no?, de la violencia digital. El miedo también, ¿no?, a que por ejemplo, si hablamos de la sextorsión, ¿no?, si esta persona está siendo amenazada con revelar su información, ¿no?, con revelar sus videos, fotos o audios, esa persona vive con miedo constante, ¿no?, de que se haga, porque si no lo hace, la otra persona que la está amenazando pues puede llegar a publicar sus fotos o videos o la información que publicó o que tiene de la persona. También el síndrome de persecución. ¿Con qué tiene que ver esto? Con que la persona piense, ¿no? Aún puede ser que ya haya pasado la situación de violencia digital, ¿no?, pero la persona siga pensando, ¿no?, que todavía está en riesgo, ¿no? Entonces, si a lo mejor le llega un mensaje que ya no tiene nada que ver con la situación, pues todavía está con esa tensión, ¿no?, con ese trauma de que puede llegar a pasar, o que nuevamente, o que la siguen hostigando, ¿no? ¿Qué más?
pues baja autoestima, ansiedad, en general otros desequilibrios emocionales y físicos también, ¿no? Físicos, ¿por qué? Porque a lo mejor a causa de la situación, pues puede que no pueda dormir, ¿no? Porque está pensando en qué va a pasar con la violencia digital que está viviendo, ¿no? Con todo el hostigamiento y acoso que está viviendo. Y bueno, en algunos casos, debido a la situación, ¿no? Que es constante de amenazas y de hostigamiento, puede llegar a que se empuje a la persona al suicidio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para protegernos, ¿no? Para protegernos de la violencia digital, se impulsó una ley que se denomina la Ley Olimpia. ¿Por qué Olimpia? Porque quien la impulsó fue Olimpia Coral Melo Cruz. Ella fue víctima de violencia digital. Entonces, en el momento en el que ella fue víctima de violencia digital, no había toda esta situación, ¿no?, de protección hacia las mujeres y en general hacia las personas para protegerse contra la violencia digital, ¿no? Entonces, ella hizo que se cambiara la forma en que se ve la violencia digital, sobre todo en México, y la violencia digital, sobre todo sexual, hacia las mujeres, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata la Ley Olimpia? Pues es una propuesta de reformas a los códigos penales de cada estado, donde se reconoce la violencia digital como delito y violencia contra las mujeres, ¿no? Esto quiere decir que tiene una sanción de multas económicas o de penas de cárcel, ¿no? La ley exige que se bajen también los contenidos de íntimos de cualquier plataforma donde se estén distribuyendo. Además, la pena de cárcel puede ir de 3 a 6 años de cárcel. Esta ley está tomada en cuenta en 28 estados de México, incluyendo Oaxaca, ¿no?, desde el 11 de julio del 2019, y en Oaxaca pues hay un mínimo de pena de cárcel de 4 años. Bueno, es importante que sepamos que no es culpa de las mujeres que ejercen su sexualidad, sino de la persona, es responsabilidad y culpa de la persona que difunde el contenido sin consentimiento de ella, ¿no? Y bueno, ¿qué otras conductas o qué otras situaciones podríamos considerar como una atento contra la intimidad sexual de una persona? Pues puede ser cuando una persona graba sin consentimiento, audiograba, fotografía o elabora videos de una persona sin consentimiento de la otra, o puede estarla engañando para que se deje grabar o audiograbar, ¿no? Entonces también se estaría considerando violencia digital sexual. También cuando se expone, distribuye, difunde, exhibe, reproduce, transmite, comercializa, intercambia y se comparte imágenes, audios o videos de una persona sin su consentimiento, ¿no? Entonces es importante que si a lo mejor dices, bueno, yo no lo compartí de primera instancia, ¿no?, pero si tú lo continúas compartiendo o continúas distribuyendo esta información y no sabes si ya tiene consentimiento de la persona, ¿no?, estás contribuyendo también a la violencia digital sexual hacia las mujeres. Bueno, y también es importante tomar en cuenta que en caso de que la persona sea menor de edad, la víctima, ¿no?, y el agresor sea mayor de edad, puede considerarse también como un delito de pornografía infantil. Y bueno, ¿de qué manera podemos hacer una denuncia para la violencia digital? Hay 2 vías, ¿no? La vía digital, que es en las plataformas, ya sea por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram, tienen el área para poder hacer la denuncia de algún material que se esté distribuyendo sin consentimiento. Y bueno, en la vía jurídica pues podemos hacer la denuncia en el Ministerio Público, ya sea de manera presencial, ¿no?, o de manera escrita, y también de manera digital. Específicamente el estado de Oaxaca también cuenta como una unidad de policía cibernética, ¿no? Entonces ellos también tienen un espacio en Facebook, tienen un correo, tienen un teléfono. Entonces también podemos acudir a ellos, ¿no? En la página de Facebook podemos encontrar mucha información acerca de la unidad de policía cibernética. Entonces ellos aparecen como Policía Cibernética Oaxaca, ahí podemos encontrar más información. También para las denuncias podemos encontrar más información en la página defensorasdigitales.org. Ahí podemos encontrar también para hacer la denuncia y otra información sobre el tema del que estamos hablando. ¿Qué consejos podría yo brindarles, ¿no?, para hacer la denuncia para denunciar un contenido en internet?
Primero, pues hacerlo por medio de grupos cerrados, ¿no? Por amigos de confianza. ¿Por qué? Para que esta información no se viralice, ¿no? Porque también eso pues, contribuiría a que se siga haciendo, revictimizando a la mujer, ¿no? A la persona que viva la violencia digital, ¿no? También no exhibir los links o capturas, ¿no? De donde se está exhibiendo la situación de violencia, y denunciar en la plataforma de primera instancia, ¿no? Y ya si se desea continuar con el proceso legal, pues a lo mejor hacer la denuncia en el Ministerio Público. ¿Qué prevenciones recomienda la Policía Cibernética para protegernos un poco de la violencia digital? Primero, pues configurar la privacidad de nuestras redes sociales, ¿no? De repente, pues solamente abrimos la cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram, pero no configuramos toda la privacidad, entonces es importante hacerlo, ¿no? Actualizar el dispositivo también, porque en la medida que actualizamos estos dispositivos se actualiza también las cuestiones de privacidad, entonces es importante hacerlo. Evitar aceptar a personas desconocidas, ¿no? De repente si conocemos a la persona, ¿no? Al amigo del amigo, pero no sabemos quién es esa persona, pues no podemos agregarla porque podemos estar corriendo riesgo ahí, ¿no? Pueden ser personas que a lo mejor ni siquiera sean perfiles reales, ¿no? Sino perfiles falsos. También evitar proporcionar datos personales, ¿no? Contraseñas, direcciones, información que a lo mejor pueda llegar a ponerte en riesgo. Entonces, estos son algunos de los consejos que da la Unidad de Policía Cibernética, ¿no? Para protegernos sobre la violencia digital. Entonces, eso sería todo a grandes rasgos, ¿no? Si ustedes desean más información, si desean información en específico sobre cómo hacer una denuncia, ¿no? Si desconocen cómo hacer una denuncia a través de las plataformas, pues estamos para apoyarlas, para brindarles esta información. Ahorita en Facebook pues se encuentran muchas infografías, ¿no? Donde podemos paso a paso ir viendo de qué manera poder hacer la denuncia. Si ustedes desean más información o desean acercarse, nosotros estamos en el espacio físico aquí en el Palacio Municipal, en la instancia municipal de las mujeres. Estamos en Facebook, estamos como CDM Pochutla, y en correo electrónico cdmsanpedropochutla@gmail.com. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.